¿Solo tienes un día en Barcelona? No te preocupes, yo también estuve solo 24 horas y logré ver lo mejor de la ciudad. En este video te muestro una ruta express realista y emocionante para aprovechar cada minuto. Desde la icónica Sagrada Familia hasta el mítico estadio del Fútbol Club Barcelona, o más conocido como el Barça, pasando por barrios con historia, miradores con vistas increíbles. Bueno, y por primera vez estoy aquí en la Plaza de Cataluña, Barcelona. Miren un poco del paisaje, de todos los lugares y de cuánta gente hay aquí. Y bueno, desde aquí voy a empezar el vlog del día de hoy. Aquí en Barcelona estoy acompañada con mi tío. ¿De mi tío? Me vine a acompañar el día de hoy, así que aquí vamos a empezar el vlog a conocer la ciudad de Barcelona. Los lugares, Sagrada Familia, Estadio de Barcelona y muchos atractivos más que me encanta mucho documentar. Así que empecemos esta aventura aquí en la ciudad de Barcelona. Sí. Nuestra primera parada del día, la Casa Batlló, una de las joyas del modernismo catalán y una de las obras más impresionantes de Antonio Gaudí. Sí, parece sacada de un sueño, ¿verdad? Gaudí transformó este edificio a principios del siglo XX y lo llenó de formas orgánicas, colores vivos y detalles inspirados en la naturaleza y también en leyendas. Por fuera ya es impresionante, pero si tienes tiempo y presupuesto te recomiendo entrar. El interior es igual de espectacular. Escaleras como espinas de dragón, techos ondulados, mosaicos. Gaudí no dejaba nada al azar. Yo solo la vi por fuera porque tenía poco tiempo, pero aún así vale la pena. La Casa Batlló es perfecta para empezar tu recorrido, céntrica, fotogénica y muestra un claro estilo único de Gaudí. Seguimos. Seguimos con uno de los lugares más emblemáticos no solo de Barcelona, sino de toda España. Esta es la Sagrada Familia, la obra maestra de Antonio Gaudí. La construcción comenzó en 1882 y aún no está terminada. De hecho, es el templo en construcción más famoso del mundo. Gaudí dedicó los últimos años de su vida exclusivamente a este proyecto. Cada una de sus fachadas representa un momento de la vida de Jesús. Y si te fijas bien, los detalles están llenos de simbolismo. Es una mezcla entre arquitectura, escultura y espiritualidad. Yo solo la vi desde afuera porque el tiempo era corto, pero te aseguro que en verla en persona impresiona. Las torres, la altura, la energía del lugar. Es brutal. La Sagrada Familia es una visita obligada, incluso si solo tienes unas horas. Es Barcelona en estado puro. Arte, historia y una visión única del mundo. Muchos turistas, esta es la Sagrada Familia. ¡Qué hermoso ese edificio! Hermosísimo. Muchos lugares, muchos turistas. Hermoso la Sagrada Familia. Entonces, eso de aquí que estamos, aquí al fondo, es la catedral. La Catedral de Barcelona. De Barcelona. Ahí lo pueden ver. Esa es la catedral de Barcelona. ¿Cuánto tiempo lleva esta catedral? Oh, este es del siglo también, es un edificio medieval. Medieval, es uno de los edificios más importantes de Barcelona. Sí, 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 Una señorial catedral. Una señorial catedral, como pueden ver. Arriba. Luego de ver la Sagrada Familia, que es hermosísimo por fuera, imagino que por dentro debe ser hermoso. Estamos aquí comiendo en un restaurante chino, al parecer, ¿no? Pero es un menú, pero miren el menú que es, se llama menú. Con mi tío que también está aquí conmigo, vamos a mostrarle lo que pidió mi tío, lo que he pedido yo. Este es helado, perfectísimo con la mesa, y pancito, y eso es como que... Es arroz la cubana. La cubana, A la cubana. es muy rico, ahí está mi tío. Y aquí... riquísimo, yo pedí Coca-Cola, mi tío pidió agua, así que vamos. Taxis y hermosos monumentos aquí, Dios mío, qué precioso. Esperamos. Bueno, y ahora toca ir rumbo hacia el estadio del Barcelona. Enseñé unas tomas hice unas tomas en Sagrada Familia. Lo malo es que aquí no se puede hablar mucho, así que solamente grabé las tomas, pero no se puede hablar mucho por la bulla. Y vamos a tomar el taxi para irnos ahora al estadio del Barça. Y cómo no, si hablamos de Barcelona tenemos que hablar de fútbol. La tercera parada fue el mítico estadio de Fútbol Club Barcelona.
o también el Barça, también conocido ahora como Spotify Camp Nou. Este es el estadio más grande de Europa y uno de los más icónicos del mundo. Aquí han jugado leyendas como Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldinho y ha sido escenario de noches históricas. El plan era hacer el recorrido completo del estadio y el museo, pero justo en ese momento estaba en plena renovación, así que solo pudimos entrar a la tienda oficial y ver un poco de la estructura desde afuera. Igual, si eres fan del fútbol o simplemente te gusta conocer iconos culturales, vale la pena pasarte por aquí, el ambiente se siente. Y cuando terminen las obras, volver será una excusa perfecta. Ya arribé aquí al estadio del Barcelona con el tío mirado y aquí pueden ver en Barcelona muchos turistas porque este es un equipo legendario de España junto con el Real Madrid. Me encanta. Vamos a entrar a ver el tour del Barcelona. ¿Cuál es del Barça de aquí? 29. Pues el precio por un lado, por un lado. 29, sí. El precio de este es 29. 29. 30 euros. Qué genial. Merchandising del Barça. ¿Dónde está un polo del Barça? Ah, mira, este 74. Pero vale la pena. Genial. Acabo de arribar a la tienda del Barça y van a poder ver 74. todos los merchandising que hacen aquí. Y todo del Barça, en la tienda del Barça. Oh, qué genial. Una bufanda del Barça. Y un gorrito del Barça está 24,99. Un tomato del Barça. Oh, qué genial. Un tomato del Barça 14,99. Un buen precio. Para ser un club es un poco caro. Está por aquí. 164 euros. 154. 154. Es original. Wow. Tenemos. ¿Cómo no tengo un euro de la pelota? Esto es de Lewandowski, en lugar del Barça. Y vamos a ver cuánto está un tomatodo del Barça aquí. ¡Ah, Dios mío! ¿Lo ves por un lado el precio? Ah, sí. El precio es 22,99 euros. Yo me quiero ver un recuerdo de aquí. Vamos a ver esto, 29. ¿Cuánto está un gorro al menos? Ah, un gorro del Barça, 24,99. Carísimo. ¡Qué genial! Para invierno. Ay. Sí, es el equipo femenino. ¡Qué genial! Esta es guapa. Es este polo está genial. Esta camiseta. Casi 100, ¿no? Ah, ¿Cuánto no pones? importa. 99, 100 euros. Sí, 100 euros. Oh, este polo está hermoso, tío. ¿Cuánto está este polo? ¿Qué? 30 euros por un polo. Qué hermosos modelos, tío. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuánto estará aquí? A ver, esto está... Oh, Dios mío, qué carísimo. Está hermosísimo. Barça. Qué preciosidad. Los pines del Barça, ¿de quién es? Pedri. Qué genial estos pines. El Barça, el Barça, el Barça, el Barça, el Barça. Monopolio. Carritos y monopolios. Monopolio Barça. Mira el merchandising que hay del Barça, que imagínense, es enorme. Miren todo este merchandising que hay aquí. Es increíble. Oh, una cartuchera del Barça 22. Corbatas del Barça. Mochilas del Barça. Qué genial. ¿Cuánto vale este? 70 euros. Estas son las pasadas. Son las antiguas. Conclusión, aunque no pudimos ver el estadio por dentro, estar aquí ya es emocionante. Y ahora vamos a seguir descubriendo la ciudad. Parada número 4. Estadio Olímpico Lluís Companys, ubicado en la colina de Montjuïc, uno de los puntos más altos y con mejores vistas de toda Barcelona. Viajé en 2023 y justo cuando llegué me encontré con que el estadio estaba cerrado al público, así que
pude solo verlos desde afuera. Aún así, vale la pena venir porque este lugar respira historia. Aquí se celebran los Juegos Olímpicos de 1992, un evento que transformó completamente a Barcelona y la puso en los ojos del mundo. Y en ese momento, en el 2023, el Barcelona estaba jugando aquí sus partidos oficiales, ya que el Camp Nou estaba en plena remodelación. Hoy en 2025, el estadio sigue siendo parte importante del deporte en la ciudad, pero si vienes, revisa antes si está abierto para visitas. Este lugar es el Estadio Olímpico. Miren por ahí el Estadio Olímpico. Vamos a hacer más tomitas del Estadio Olímpico para hablar un poco de esto. Qué hermoso la vista aquí en Barcelona. Al menos aquí sí puedo hablar porque allá cuando estaba en el Estadio de Barcelona, el Estadio de Barça, no podía hablar mucho. En Sagrada Familia tampoco se puede hablar, hay demasiada bulla. Pero al menos aquí sí puedo grabar un video hablando tranquilamente y no pasa nada. El clima está hermoso y el estadio se ve hermosísimo por aquí. Miren, lugares ejemplares. Y el Palau Sant Jordi, pues... Las Olimpiadas de Barcelona se construyó como unas Olimpiadas modernas propio del siglo XXI, ¿no? Y el Palau Sant Jordi es conocido también por las Olimpiadas y también por hacer conciertos, por los conciertos. Ahora los grandes conciertos. Grandes conciertos de cine. Oh, genial. Aquí pueden ver. Y esta es la explanada, que es una explanada moderna. Es muy moderna, podría decir, hasta Tenía, muy moderna. conectaba tanto el Palacio Sant Jordi como también el Estadio Olímpico. Y el resto de la ciudad, que la ciudad estaba. Claro, estoy bien. Conclusión. Aunque no pude entrar al Paseo Montjuïc, fue totalmente recomendable. Historia, vistas y un aire diferente al del centro de la ciudad. Parada 5. Centro Comercial Arenas, antigua Plaza de Toros. Y para cerrar nuestro recorrido, llegamos a un lugar que une historia y modernidad, el Centro Comercial Arenas, que en realidad es una antigua plaza de toros remodelada. Este edificio fue una plaza de toros hasta 1977 y en 2011 fue transformado en un espacio comercial con tiendas, restaurantes y una de las azoteas más espectaculares de Barcelona. La azotea es gratuita y tiene una vista impresionante del skyline de Barcelona, ideal para tomar fotos y relajarte después de un día caminando. Si vienes solo un día, este es un lugar perfecto para disfrutar de las vistas y darte un último respiro antes de despedirte de la ciudad. Y así termina nuestra ruta expresa en Barcelona por 24 horas, desde la genial Casa Batlló de Gaudí, paseando por la inacabada y majestuosa Sagrada Familia, el histórico Estadio Olímpico de Montjuïc, hasta el moderno espacio con historia del Centro Comercial Arenas. Espero que te haya gustado este paseo conmigo y que te sirva para planear tu próxima visita rápida a esta increíble ciudad. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para activar la campanita para no perderte mis próximas aventuras. Nos vemos en el próximo viaje.